Tardes a todos. Hoy en el seminario va a dar su segundo seminario Pablo López, titulado Relación a los Galácticos. Parte de la comisión asesora de Pablo es el doctor Manuel Merchán, Federico Stasicin y Talipal. Bueno, puedes comenzar. Bueno, hoy les voy a contar un poquito el trabajo que estuve haciendo con el doctor Mario Scautun de la Universidad de Leiden y con el doctor Manuel Merchán acá en Córdoba, acerca de la relación entre los halos de materia oscura y las galaxias que alojan. Estoy haciendo mi doctorado con Manuel y estamos estudiando la evolución del momento angular en halos de materia oscura y, bueno, específicamente en este caso la relación que eso tiene con las galaxias que después se forman en esos halos. Un poco este seminario es una historia de superación personal, pero sin tanta superación, porque bueno, los resultados que fuimos encontrando a medida que avanzamos no nos convencían de todo. Lo que voy a hacer, la charla está estructurada de la siguiente forma: voy a hablar un poquito de la motivación del estudio, después les voy a, que son básicamente los resultados de los trabajos que hicimos desde el año 2018 en adelante. Después les voy a contar un poco acerca de las simulaciones Eagle y los métodos que utilizamos para identificar y para trabajar con estructuras dentro de esas simulaciones. Más adelante, bueno, voy a presentar los primeros resultados de la relación entre los halos de materia oscura y las galaxias en esas simulaciones, a la luz de una clasificación que estuvimos trabajando en los artículos que publicamos antes, que es lo que llamamos el angular momentum growth, o el crecimiento neto del momento angular de los halos de materia oscura. Bien, después de eso vamos a hablar un poquito de otra cantidad, de la pérdida de momento angular en halos de materia oscura y cómo eso se puede asociar a la morfología de las galaxias, y bueno, finalmente. Bien, para empezar hablando de la motivación, es un poquito contarles el trabajo que venimos haciendo antes. La pregunta fundamental que nos interesaba contestar o abordar era ¿por qué rotan las galaxias y los halos de materia oscura? El modelito que mejor explica, o que por lo menos más aceptado en la actualidad para explicar ese fenómeno, es lo que se conoce como teoría de torque tidal, o teoría de torque de mareas, si uno quiere traducir todo el nombre y renunciar al acrónimo. La TTT, que matemáticamente se puede expresar se puede representar con la expresión que aparece ahí abajo, ya lo voy a explicar un poquitito, pero que cualitativamente es más fácil de entender. La idea de la teoría de torque tidal es que en el universo primitivo, cuando las perturbaciones en densidad eran suficientemente bajas por encima y por debajo de la densidad media del universo, esas protoestructuras que estaban que con el tiempo iban a colapsar y formar los halos de materia oscura, sufren, a pesar de que no tienen un momento de rotación neto, una vorticidad que les haga girar, sí sufren cuando su forma, representada a través del tensor de inercia, se acopla con el campo de mareas que producen las perturbaciones vecinas, un torque que induce a una rotación, y que esa rotación se puede representar matemáticamente, como decíamos, con esta expresión de acá. Lo que aparece arriba es la expresión exacta para el momento angular de la materia contenida en un parche. Eso es sencillamente el producto vectorial entre la posición de cada una de las partículas dentro del parchecito lagrangiano ese de materia, y la velocidad respecto al centro de masa. O sea, esto es una expresión exacta. Si uno la integra, obtiene el momento angular para todo momento. Y un poco la idea de la teoría de torque tidal es simplificar esta expresión en lo que aparece ahí abajo, que si bien no es una expresión que se vea muy bonita, son todas cantidades que se pueden modelar, son cantidades que se conocen, como por ejemplo el factor de expansión de escala del universo, ¿sí? Eso nos dice cómo se expande el universo, y en el lado derecho el producto entre el tensor tidal y el tensor de inercia, y bueno, el tensor Levi-Civita ahí expresa de que esto se produce como, el momento angular nace como producto de la desalineación entre esas dos cantidades. Bien, esta expresión, que es lo suficientemente sencilla, tiene una dependencia temporal y una dependencia espacial desacoplada, ¿sí? Con lo cual uno puede pensar que el momento angular crece como A a la 3 medios durante la etapa en que esas perturbaciones que les decía recién son lo suficientemente pequeñas,
Y llega un momento en donde los halos que se expanden junto con el universo colapsan, el universo se sigue expandiendo, las perturbaciones vecinas se alejan y los torques disminuyen, y por lo tanto el mecanismo este deja de ser efectivo, que es lo que uno conoce, bueno, punto de turnaround, o alrededor del punto de turnaround en que los halos colapsan, a partir de lo cual el momento angular, si esto fuera lo único que genera momento angular en los halos, se mantendría constante hasta el tiempo presente. Y bueno, una de las consecuencias que muy simples que tiene esta idea es que, como típicamente los halos más masivos colapsan más tarde, acumulan torques tidales durante más tiempo, y uno esperaría que el momento angular de esos halos sea un poco más grande cuando uno llega al tiempo presente. Esa idea nos motivó a nosotros a hacer una especie de clasificación del crecimiento neto del momento angular de los halos, haciendo simplemente el cociente entre el momento angular final y el momento angular inicial de los halos, ¿sí? Es decir, exactamente cuántas veces aumentó su momento angular a lo largo de la historia de formación de cada uno de los halos, identificados a tiempo presente, ¿no es cierto? Lo que vemos acá a la derecha es, en el eje horizontal tenemos la masa de los halos de una simulación, en el eje vertical tenemos el logaritmo del cociente entre el momento angular a redshift 0 y a redshift 20, que es un tiempo bastante, ¿cómo decirle? Temprano, no me sale la palabra, gracias Mario, un tiempo lo suficientemente temprano como para asumir que en ese momento el momento angular está producido solo por torques tidales. Y bueno, como ven acá, tenemos una distribución de cómo es el crecimiento neto del momento angular para una muestra de halos. Y si se fijan, como decíamos, ese crecimiento es más grande para halos más masivos, pero hay una cierta dispersión que es la que nosotros decimos clasificar como halos que han crecido, cuyo momento angular ha crecido por encima o por debajo de la media, que son las muestras que acá pintamos en verde y en rojo. ¿Sí? Y les llamamos en ese momento a los ganadores o a los perdedores de momento angular, que representamos acá con las letritas W de winner y L de loser, y que bueno, más adelante van a ver que cambiamos la notación porque no era tan linda, y decidimos llamarles high spin growth, halos con alto crecimiento, o low spin growth. Entonces la única letrita que cambia es esa W, más adelante le vamos a llamar H, nada más. ¿Sí? Bien, esta es la clasificación que nosotros usamos, depende pura y exclusivamente del crecimiento neto del momento angular entre el tiempo final y las condiciones iniciales de la simulación. Utilizando esa clasificación, estudiamos algunas propiedades internas de los halos, en los artículos estos de 2019 y 2021. Por ejemplo, la alineación entre el momento angular, es decir, el eje de rotación principal de los halos, y los ejes principales de inercia del tensor de forma de los halos a tiempo presente. ¿Sí? Agarramos la forma de los halos y la comparamos con la dirección en la que giran. Y lo que obtuvimos es este gráfico de la izquierda que se ve acá. Fíjense, en el eje horizontal tenemos el coseno de θ, donde θ es el ángulo entre esos vectores, es decir, el momento angular y los ejes principales de inercia. Hacia la derecha tenemos configuraciones más bien alineadas, ¿sí? Coseno de θ igual a 1, y hacia la izquierda configuraciones perpendiculares. Esto es simplemente la PDF, la función de densidad de probabilidad. Si se fijan, cuando comparamos el momento angular con respecto al eje mayor, ¿sí? Típicamente los halos giran con su eje de rotación perpendicular al eje mayor. ¿Está bien? Imagínense una pelota de rugby, la forma más simple de que gire es con el eje de rotación perpendicular al eje mayor. Sin embargo, vemos, eso es para todos los halos, para las dos muestras, la de los ganadores y los perdedores. Sin embargo, vemos que para los ganadores esa alineación es más fuerte, es decir, está más perpendicular el eje de rotación al eje mayor. Bueno, obviamente lo recíproco ocurre cuando lo comparamos con el eje menor, que es JC acá, en donde el momento angular está más alineado con el eje menor de cada uno de esos halos. ¿Sí? Más todavía para los halos ganadores. Es decir, tiene una coherencia más grande entre el momento angular y la forma del halo, lo cual nos habla de un origen común entre ambas cosas. Acá a la derecha tenemos la distribución de parámetro adimensional de spin. El parámetro adimensional de spin es una cantidad que mide el soporte rotacional de una estructura, ¿sí? Qué tanto está soportado por rotación y no por dispersión de velocidades. Los halos típicamente están principalmente soportados por dispersión de velocidades, prácticamente no tienen rotación, tienen un momento angular muy bajo. Por eso los parámetros de spin son tan chiquititos como se ven acá. Pero lo que vemos es que típicamente los halos ganadores o los halos con gran crecimiento de momento angular
muestran un soporte rotacional más alto, ¿sí? Están más soportados por rotación que los perdedores, lo cual, bueno, es un poco consistente con la idea que nos da el gráfico de la izquierda también. Esos son los resultados que obtuvimos en el trabajo de 2019. Además, estudiamos un poquito, bueno, la distribución en el universo, en el universo simulado con la función de correlación. Pero esencialmente los resultados son que los halos ganadores están mejor alineados y que tienen más soporte rotacional. Estos resultados fueron importantes en términos de lo que vamos a ver más adelante, porque el parámetro de spin es una cantidad que está, en teoría, muy relacionada con las galaxias que después se forman adentro de esos halos, ¿sí? En un artículo posterior estudiamos también la evolución de la alineación del momento angular de cada uno de esos halos a lo largo de toda su historia de formación con respecto a los filamentos cósmicos donde después esos halos terminan habitando. ¿Sí? Hasta acá no hay nada de galaxias, es todo halos de materia oscura, lo que hicimos en estos trabajos. Lo que ven acá es en el eje horizontal masas de halos y en el eje vertical tenemos la alineación media entre el momento angular y la espina de cada uno de los filamentos que esos halos habitan. ¿Sí? Acá, como esta es una alineación media, lo que nos dice cada punto de cada una de estas curvas es que la mitad o la mayoría de los halos están más bien alineados, preferentemente alineados por encima de 0.5 y preferentemente perpendiculares al filamento por debajo de 0.5. Bueno, acá vemos que lo interesante de esta evolución, fíjense que cada una de las curvas representa un tiempo diferente. Redshift alto representa etapas tempranas, redshift bajo representa tiempo presente, redshift 0 representa tiempo presente. Y si se fijan entre redshift 80 y redshift 1, ¿sí? Hay una evolución sistemática hacia configuraciones más perpendiculares. ¿Sí? ¿Qué significa? El momento angular se forma para casi todas las masas relativamente alineado con los filamentos, o con lo que van a ser los filamentos a tiempo presente, y a medida que avanza el tiempo entre redshift 80 y redshift 1, ese momento angular se vuelve sistemáticamente más perpendicular a la dirección del filamento. ¿Sí? Eso es interesante porque, en principio, la teoría de torque tidal, que debería ser más o menos válida en esas etapas, no predice un cambio de dirección de esa naturaleza. Entonces, bueno, eso es un trabajito que hemos estado haciendo en paralelo, para tratar de entender por qué ocurre eso. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es más que nada lo que ocurre entre redshift 1 y redshift 0. Fíjense que entre redshift 1 y redshift 0, es decir, en la etapa más tardía de formación de estas estructuras, hay un cambio de tendencia en donde los halos con bajo crecimiento del momento angular invierten esa tendencia y se realinean con los filamentos, mientras que los halos, acá llamamos ganadores, continúan con la tendencia que venían trayendo y se vuelven aún más perpendiculares a los filamentos. ¿Sí? Bien, esto es una de las cosas que nos queda por estudiar, ya cuando veamos las conclusiones. Los rojos son los que llamamos perdedores, los cuyo momento angular creció por debajo de la media. Pero sigamos. Bien, dicho esto, vamos al tema de las galaxias que se forman en los halos. Sabemos que las galaxias se forman en el pozo de potencial de los halos de materia oscura. ¿Sí? En el paradigma actual, o en la se conoce como standard picture, el momento angular se origina a partir de torques tidales, como dijimos hace un ratito. En principio, los bariones que van a terminar formando las galaxias y la materia oscura tienen distribuciones de momento angular específico idénticas, es decir, en el dibujito que mostré hace un ratito están distribuidos de manera idéntica y tienen distribuciones específicas de momento angular idénticas, pero cuando las galaxias colapsan, o sea, cuando los bariones se enfrían y colapsan para formar las galaxias, conservan el momento angular específico que traían y por lo tanto heredan el momento angular del halo que nosotros estamos estudiando en simulaciones sin gas. Un poco lo que nos interesa saber es de qué manera los halos de materia oscura y las propiedades que nosotros acabamos de mencionar afectan la formación de galaxias y afectan en particular la morfología de estas galaxias. ¿Sí? La morfología se puede caracterizar de muchas formas. Nosotros utilizamos una en particular que les voy a contar un ratito, pero vamos a pensarlo sencillamente en una idea más o menos general como galaxias dominadas por un bulge, galaxias elípticas y galaxias espirales o galaxias dominadas más bien por un disco. ¿Por qué se forman los discos y los bulges? En la teoría o en la literatura hay muchísimos resultados, hay muchísimas cosas que se discuten al respecto. En principio hay diversos mecanismos que producen que una galaxia esté dominada por un bulge o dominada por un disco.
hay muchos trabajos que asocian la formación de una galaxia de una determinada morfología con el tamaño de la región galáctica en relación al tamaño del halo, con la cantidad de materia oscura que está metida dentro de la región donde se termina formando la galaxia, con el parámetro de concentración del perfil de Navarro-Franken-White de los halos. Bueno, con la cantidad de momento angular, con el parámetro de spin, como les decía hace un ratito. Imagínense que una idea muy sencilla, muy directa, es que un halo que rota mucho tiene mucho momento angular y por lo tanto va a producir cuando colapsa una galaxia disco, que es una galaxia que está soportada más por rotación. Bien, estas ideas son bastante ingenuas en cuanto a lo que realmente va a ocurrir, porque obviamente los procesos son mucho más complicados, pero nosotros de lo que estamos interesados es en encontrar una relación entre las propiedades del halo de materia oscura y la morfología de la galaxia, sin necesidad de recurrir a justamente los procesos astrofísicos que ocurren dentro de la galaxia. ¿Sí? O sea, la respuesta a esta pregunta tranquilamente podría ser que no hay ninguna relación. O sea, tranquilamente podría ocurrir que los procesos astrofísicos borren cualquier cosa que haya ocurrido en el halo de materia oscura y que lo que veamos no tenga ninguna conexión evidente con el halo. Lo que vemos, entendiendo por lo que vemos a las galaxias. Bien, entonces la pregunta es cómo se reflejan las propiedades de los halos de materia oscura en las galaxias que se forman. Para estudiar esto, como vengo de tiempo, muy bien. Para estudiar esto nosotros utilizamos las simulaciones Eagle, ¿sí? Que son un arreglo, un ensamble de simulaciones con diferentes tamaños y con diferentes resoluciones. Nosotros utilizamos la que tiene este nombre, REF100N4, que son 1500 al 4 al cubo partículas de dark matter y 1500 al cubo partículas de gas, dark matter, materia oscura, perdón. Bueno, con la resolución que se ve ahí, en una caja periódica de 100 megaparsec de lado, con parámetros cosmológicos dados por la colaboración Planck. Lo que hicimos en esta simulación, acá tenemos sencillamente un pequeño slice de 30 megaparsec más o menos, de una porción de 30 megaparsec, donde se puede ver la materia oscura, donde se puede ver la densidad de gas, y donde se pueden ver las estrellas ahí medio chiquititas. Y lo que hicimos fue identificar en la simulación a tiempo presente una cierta cantidad de halos de materia oscura a través de un algoritmo Friends of Friends. Y después lo que hicimos fue, conociendo la estructura que forma cada uno de esos halos, es decir, las partículas que contribuyen a cada uno de esos halos, determinar el radio virial, el radio que encierra una densidad 200 veces más grande que la densidad media del universo, calcular cuál es el 15% de ese radio virial, ¿sí? Y llamarle a esa región la región galáctica, ¿sí? Dentro de la cual identificamos las estrellas que conforman lo que nosotros llamamos una galaxia central, ¿sí? Un poquito eso está representado acá, ¿sí? Acá tenemos dos halos, en el panel izquierdo tenemos el halo de materia oscura, en rojo se puede ver la región esa que es el 15% del radio virial, en azul no se alcanza a ver el radio virial. Y adentro de esa región tenemos gas y estrellas. En algunos casos tenemos el gas por fuera, el gas que de alguna forma ha sido expulsado del centro del halo, y en otros casos está concentrado en el centro del halo, y por lo tanto dentro de la galaxia. Y bueno, lo que nosotros llamamos galaxia o galaxia central es esencialmente lo que está dentro de ese radio, de ese 15% del radio virial. Haciendo eso, y pidiéndole a cada una de esas galaxias que tenga por lo menos una masa solar de 10 a la 10, una masa estelar de 10 a la 10 masas solares, bueno, armamos un arreglo de unas 2000 más o menos galaxias en la simulación. Bien, para caracterizar, o el parámetro que nos interesaba relacionar con las propiedades del halo es la morfología de la galaxia. Como dije hace un ratito, si eran más bien dominadas por un bulbo o por un disco. Como dije, hay muchas maneras de caracterizar eso, se puede estudiar de muchas formas diferentes. Nosotros elegimos dos parámetros para estudiar que son bueno, hagan de cuenta que ven el coso rojo. No, pero el pasa. No, es sin láser. Bueno, no importa. Uso el mouse. Bien, como decía, elegimos dos parámetros. Uno es el
cociente entre la componente entre la masa de la componente esferoidal de cada galaxia y la masa total, ¿sí? Estas son dos maneras de caracterizar la galaxia de la dinámica. En particular, la de arriba nos dice qué tan importante es la componente esferoidal, el bulge, con respecto a la masa total de la galaxia. Y la de abajo nos dice cuál es el cociente o la fracción de energía cinética estelar que está invertida en rotación ordenada, ¿sí? ¿Qué significa? Lo que hacemos es básicamente trabajar con las curvas que se ven ahí a la derecha. Lo que se ve en el eje horizontal es una distribución dentro de cada panel muestra una galaxia, y lo que se ve ahí es la distribución de momento angular de cada una de las estrellas proyectado en la dirección del momento angular total de la galaxia. Es decir, cuánto contribuye cada estrella al momento angular total de la galaxia. Si se fijan, hay un pico casi siempre alrededor de 0, ¿está bien? Lo cual significa que las estrellas típicamente tienen movimientos desordenados, pero en las galaxias que están soportadas más por rotación, que son las que ven abajo, hay una asimetría hacia la derecha que dice que hay un mayor número de estrellas con velocidad, o mejor dicho, con rotaciones coherentes con el momento angular de la galaxia, ¿sí? Eso es lo que dinámicamente significa que tengamos un disco. ¿Está bien? Y bueno, si miran los parámetros, no sé por qué digo con el dedo, si pudieran ver lo que digo. Si se fijan acá, los valores que tienen los parámetros que dijimos hace un ratito, para las galaxias de arriba, el bulge to total mass ratio, o el cociente entre el bulge y la masa total, tiene valores altos, porque es una componente esferoidal fuerte, y el valor de la componente, del parámetro kappa, que es la fracción de energía cinética, tiene valores bajos. Y a medida que vamos hacia la galaxia de abajo, por supuesto la tendencia se invierte. Y bueno, es la componente Z del momento angular de cada estrella sobre el momento angular total de la galaxia. No, esto debe ser sobre JZ también. Me parece que faltó ahí. No, entonces no es eso. Hay una normalización ahí que no está bien hecha. En principio, las unidades de abajo resultan, para lo que yo estoy haciendo, resultan arbitrarias. Esto es mío. Puedo decir porque no sé cuáles son las unidades. Si era de alguien que lo hacía. No. A ver, lo que me interesaba de acá era lo que está a la izquierda y a la derecha del 0, digamos. Después discutimos el tema de las unidades. Puedo haberle puesto mal el label abajo. Pero esencialmente, usando esa clasificación, obtenemos galaxias. Ahora lo que estamos viendo es la cantidad de estrellas y gas que hay dentro del 15% del radio virial. El círculo blanco es el 15% del radio virial en cada halo. Y bueno, arriba se puede ver el valor de kappa, o mejor dicho, no se puede ver el valor de kappa. Pero bueno, el de arriba a la izquierda es 0,32, creo, y el de la derecha es 0,25. Son valores bajos de kappa. Y lo que tenemos son galaxias que tienen una forma esferoidal, es decir, que no están aplanadas en ninguna dirección. Tenemos de vista face-on y edge-on, izquierda y derecha respectivamente, o sea, de frente y de canto. Y abajo tenemos galaxias con valores de kappa altos, 68.68, 69, y bueno, ahí se puede ver que efectivamente uno observa discos y observa esferoides en cada uno de los casos. Acá lo mismo, y acá tenemos un poquito más. Bien, y usando esta clasificación, básicamente acá les muestro una relación, o la relación que hay entre el parámetro kappa y el parámetro del bulge to total mass. Mientras más grande es el cociente de bulge con la masa total, más bajo el valor de kappa, que era un poquito lo que esperábamos. Y nosotros decidimos, para hablar de galaxias dominadas por un disco o galaxias dominadas por un bulge, usar un corte en el valor de kappa que está en 0.5. En la literatura se usa 0.5, 0.6, 0.7.
nosotros acá usamos 0,5. Y bueno, esencialmente ahora lo que hicimos después que tenemos nuestras galaxias y que tenemos nuestros halos es estudiar las propiedades que vimos en los trabajos o en los artículos de hace un par de años en relación a las propiedades de las galaxias. Bien, lo primero que vimos es que se cumpla o que se vuelva a reproducir los resultados de los trabajos anteriores. Acá tenemos la alineación interna y el soporte rotacional medido con el parámetro de spin. En el caso de la alineación interna, si bien la señal es un poquito más débil, también hay que tener en cuenta que tenemos muchísimas menos galaxias, entonces hay un poco más de ruido. Se sigue observando esto de que los halos que llamamos ganadores con nuestra clasificación, o los halos cuyo momento angular es crecido por encima de la media para su propia masa, están mejor alineados con la forma de la estructura, ¿sí? Esto es para todo el halo, ¿está bien? No tiene nada que ver con la galaxia acá. Y en el gráfico de la derecha tenemos la distribución de parámetros de spin, en donde si bien los valores medios están en el trabajo que hicimos en 2019 o 2018 era 0.029 para los perdedores y el otro era 0.052. O sea, son menos distintas las distribuciones, pero cualitativamente seguimos teniendo mayor soporte rotacional para los ganadores. Y lo que hicimos ahora fue estudiar cómo se alinea, porque esta es una de las cantidades que aparece en la literatura relacionada con la morfología de las galaxias, cómo se alinea el momento angular del halo con el momento angular de la galaxia. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Cómo se alinea el momento angular de la estructura completa de materia oscura en la identificación FOV, en la identificación Friends of Friends, con el momento angular de las estrellas en la región del 15% del radio virial? La animación muestra a la izquierda y a la derecha, respectivamente, la clasificación de los halos en ganadores, medios y perdedores, y a la derecha en bulge y disc, dominadas por un bulge o dominadas por un disco. Si se fijan, a tiempo alto, o mejor dicho, a tiempos tempranos, a redshift alto, va a aparecer ahora en un ratitín, las cosas están realmente bien alineadas, lo cual tiene que ver con lo que decimos un ratito, si las galaxias están... perdón, una cosa que no dije es cómo seguimos hacia atrás en el tiempo, las estrellas y los halos y la partícula de materia oscura. Para seguirlas hacia atrás en el tiempo, las identificamos a tiempo presente en una determinada región y después las seguimos hacia atrás en el tiempo independientemente de la región que ocupen. ¿Sí? Las estrellas en algún momento se convierten en partículas de gas, si uno las sigue atrás en el tiempo, porque la simulación funciona de esa manera, o sea, arranca con gas y esas partículas se van convirtiendo en estrellas a través de alguna receta. Pero nosotros, sin embargo, las etiquetamos como estrellas a lo largo de toda su historia y las estudiamos independientemente de dónde estén y qué tipo de partículas sean. Bien, como verán, a medida que nos acercamos a tiempo presente, la alineación, que de nuevo hacia la derecha es alineado, la alineación entre el momento angular del halo y el momento angular de la galaxia decrece con el tiempo. Eso es más o menos de esperar, sobre todo lo que ocurre después de redshift 1. En vez de ver esta animación, que les muestra cómo van cambiando las funciones de densidad de probabilidad, podemos verlo directamente, podemos caracterizar cada curva con su valor, el valor mediano, la mediana de cada curva, y obviamente las medianas lo que va a ocurrir es que van a ir disminuyendo de valor, arrancando en valores parecidos a 1 y disminuyendo a medida que pasa el tiempo, y esto es lo que se ve acá. En el eje horizontal tenemos el tiempo representado con el factor de escala A. A ver si esto volvió a funcionar mágicamente. El tiempo representado con el factor de escala A, que arriba también está representado con el redshift Z. Y si se fijan, efectivamente a medida que pasa el tiempo, la alineación empieza a disminuir entre ambas cantidades. Algo que ya estaba expresado, que ya se había visto en la literatura, es que a tiempo presente, es decir, en las distribuciones que se observan acá redshift 0, las galaxias dominadas por discos están mejor alineadas con su halo de materia oscura que las galaxias que están dominadas por un bulge. Eso es más o menos de esperar. Pero lamentablemente nuestra clasificación, la de los ganadores y los perdedores, es decir, que dijimos que tenían relación con el parámetro de spin y que dijimos que tenía que ver con cuánto momento angular ganaba, no muestra una diferencia significativa entre ambas muestras. ¿Sí? Uno podría haber esperado que las galaxias discos estén más presentes en los halos ganadores, que son los que tenían mayor parámetro de spin, etc., pero
realmente no se ve eso. Así que bueno, evidentemente no iba por ese lado el tema de la formación de Galaxy Pulse o Galaxy P. Otra cosa que estudiamos es la relación entre la alineación, que se puede ver acá abajo, de nuevo, la alineación entre el momento angular del halo y el momento angular de la galaxia. Cómo determina o cómo correlaciona esa cantidad de cada halo con el parámetro kappa, es decir, con el parámetro que nosotros dijimos que usamos para medir morfología. Acá hacia arriba tenemos galaxias más disco y hacia abajo más elípticas, digamos, Pulse dominated. Y lo que se puede observar es que también separando en ganadores y perdedores y estudiando cada muestra por separado, tampoco vemos una tendencia clara. No hay ninguna separación clara entre estas dos, entre la evolución, perdón, entre la manera en la que depende kappa de la alineación para ninguna de las dos muestras. Y acá lo que tenemos a la derecha es la distribución de parámetros de spin, ¿sí? Estas son básicamente las dos distribuciones gaussianas que mostré hace un ratito. Acá arriba tenemos la mediana, perdón, la media. Y acá tampoco se puede observar una distinción clara, como para que, no sé, pudiéramos decir que el parámetro de spin de los halos ganadores sí tiene que ver con la morfología de la galaxia, y el parámetro de spin. Como decía, no hay una distinción clara entre ambas curvas como para que pudiéramos decir que el parámetro de spin de una es más importante que de la otra. Así que acá tampoco tenemos un resultado muy interesante. ¿Cómo? Bullock, acuse Bullock. Y por último, acá digamos el gráfico más general de todo, que es agarrar y representar o dividir en muestras de ganadores y perdedores cada una de las galaxias, o si habitan en halos ganadores o perdedores, y simplemente mostrar cuál es la distribución de morfología teniendo en cuenta cualquiera de los dos parámetros, ¿sí? De nuevo, no hay una distinción clara. Uno podría esperar que a lo mejor la curva roja creciera más que las otras dos para valores bajos de kappa, pero no ocurre. No son distinguibles, con lo cual la conclusión que sacamos de esto es que el crecimiento neto del momento angular no sirve para nada a la hora de determinar la morfología de las galaxias. No es una cantidad que nos sirva, por lo menos no en las simulaciones Eagle. No logramos aprovechar, por así decirlo, esta cantidad para entender qué tipo de galaxias se forman. Lo cual nos llevó a trabajar con algunas otras cantidades. Hicimos lo que cualquier persona desesperada hubiera hecho, que es usar Machine Learning. En uno de los trabajos que estuvimos estudiando, que es un trabajo de Zabal y colaboradores, que pasa esto rápido, un trabajo de Zabal y colaboradores de 2015, investigan una cantidad que es, o estudian en detalle una cantidad que es lo que llaman la pérdida de momento angular de las estrellas, ¿sí? Que se puede ver claramente en este grafiquito de acá. Acá a la izquierda tenemos galaxias dominadas por un bulge, a la derecha galaxias dominadas por un disco, en el eje horizontal tenemos el tiempo, y en el eje vertical tenemos el momento angular específico, es decir, por unidad de masa, de cada una de las componentes que habitan en la región interna del halo, solamente en la región interna, dentro del 15% del radio virial, ¿sí? Y tenemos las estrellas en rojo y en azul, cosa que no le va a gustar a Ornella, en azul tenemos la materia oscura en la simulación hidrodinámica. Si se fijan, para las galaxias bulge, ya explico lo que es la curva negra. Para las galaxias bulge, o dominadas por un bulge, ambas curvas son prácticamente iguales a lo largo de toda la historia, ¿sí? La textura esa muestra la dispersión que tiene cada una de las curvas. Lo cual nos dice que para las galaxias bulge, el momento angular de las estrellas crece, como predice la teoría torquetidal, eso es J a la 3 medios, alcanza un máximo y a partir de ese punto empieza a disminuir, lo cual es esencialmente un efecto de selección, ¿sí? El momento angular de las partículas estas, ya sean las partículas que nosotros identificamos a redshift 0 están por definición en el 15% del radio virial, y a medida que uno se va atrás en la historia se empiezan a distribuir igual que el resto, ¿sí? Entonces,
por selección uno está eligiendo las partículas que a tiempo presente están más cerca del centro y que tienen menos momento angular, a pesar de que cuando uno se va atrás en el tiempo están todas distribuidas y tienen el mismo momento angular que el resto. Entonces, a medida que uno elige regiones más internas del halo, ocurre esto, de que hay una especie de pérdida de momento angular. En la región que a nosotros nos interesa en particular, uno puede medir la pérdida de momento angular como la diferencia entre el momento angular final de cada componente y el pico. ¿Sí? Para las estrellas, esa es la pérdida de momento angular de las estrellas, la diferencia esta, y para las estrellas en las disk dominated o en las dominadas por disco, la diferencia o la pérdida de momento angular de las estrellas es mucho más baja, si se fijan. ¿Sí? Y acá viene la parte que a nosotros nos interesaba. Si bien la pérdida de momento angular de las estrellas es diferente en galaxias dominadas por un bulge y en galaxias dominadas por un disco, también ocurre que la pérdida de momento angular de la componente de materia oscura en esa misma región es más chica en las galaxias dominadas por un bulge, perdón, dominadas por disco, que en las galaxias dominadas por un bulge. ¿Sí? Es más fuerte la pérdida de momento, es más fuerte la diferencia en las estrellas, pero también hay una pequeña diferencia. Fíjense, en el panel de la izquierda, la diferencia entre el pico de la curva azul y el final es más o menos igual que esta. Y en cambio acá, si bien se desacoplan esas dos curvas, sigue habiendo menor diferencia que la que hay acá. Se podría haber hecho una línea. Y ahí entra la curva negra que nos interesa a nosotros. La curva negra es lo que ocurre con las partículas de materia oscura en la versión dark matter only de la misma simulación. Es decir, en la versión de la simulación que no tiene gas y no tiene estrellas. ¿Qué ocurre? Es claro acá que la curva de dark matter only, la negra, se separa del azul, a pesar de que estamos hablando del mismo halo. Y eso ocurre básicamente porque obviamente las estrellas, cuando las estrellas afectan la evolución de la materia oscura. ¿Está bien? Lo que a nosotros nos interesa es ver qué le ocurre a la curva negra, porque si nosotros podemos utilizar la curva negra para predecir qué tipo de galaxia se forma, estamos utilizando una propiedad de un halo que no está afectado de ninguna forma por las estrellas para predecir lo que ocurre en una galaxia, lo cual sería un resultado bastante fuerte, que es básicamente lo que queremos hacer. A la izquierda tenemos, en las simulaciones hidrodinámicas, una relación entre la pérdida de momento angular de las estrellas y la curva, lo que representé acá, y el parámetro kappa. Y si se fijan, están fuertemente correlacionados, que es un poquito lo que veíamos en los dos paneles. Y en la curva de la derecha tenemos lo mismo, pero para la pérdida de momento angular de la materia oscura, ¿sí? En la simulación hidrodinámica. La correlación se pierde un poquito, pero bueno, sigue existiendo una cierta relación. Y esto es lo que ocurre para la simulación de dark matter only. Obviamente se va perdiendo correlación, obviamente tenemos cada vez menos relación entre una cosa y la otra, pero lo que tiene interesante esto de acá, a pesar de que la correlación es mucho más baja, es que acá en el eje horizontal estamos representando la pérdida de momento angular de la materia oscura en la simulación de dark matter only. No tiene nada que ver con las estrellas, esto que está acá abajo. Y acá estamos viendo cómo es la galaxia que se forma en la simulación hidrodinámica. ¿Sí? La correlación que encontramos acá es pura causalidad de la materia oscura sobre las estrellas. No puede ser al revés porque esto no está afectado por las estrellas. Como vimos que la relación era muy mala y típicamente hay una cantidad que uno usa todo el tiempo para relacionar halos con galaxias, que es la masa de los halos, decidimos separar los halos que estudiamos en diferentes rangos de masa, total, o de 200 en este caso, masa virial. Bueno, y vemos que para un cierto rango de masas, sobre todo para los halos que están entre 11 y 12, el logaritmo de la masa, la correlación mejora un poquito con respecto a la total. Como esta relación no es para nada clara, y como no está para nada claro tampoco cómo puede utilizar uno la pérdida de momento angular en la región interna de un halo para predecir la morfología de una galaxia, es decir, físicamente, el proceso físico que determina ambas cantidades no está del todo claro, ahí es cuando recurrimos a un algoritmo de Gradient Boosted Regression Trees, que no voy a tener tiempo de explicar, pero que, bueno, esencialmente es un algoritmo de árbol de regresión en donde uno predice una cantidad objetivo, que en este caso es kappa. Bien, utilizamos un algoritmo de inteligencia de aprendizaje automático, que es este Gradient Boosted Regression Trees, donde introdujimos varias cantidades. Nuestro objetivo no es encontrar una receta para predecir la morfología de la galaxia,
¿sí? Porque en principio uno podría meter acá en las propiedades del halo, yo estoy explicando esto muy pobremente. ¿Qué es lo que uno hace con el Gradient Boosted Regression Trees? Uno mete un arreglo de propiedades del halo de materia oscura dentro del algoritmo, y el algoritmo aprende a predecir la morfología de la galaxia en base a las cantidades que uno le metió adentro. Uno acá puede meter todas las propiedades que uno quiera, ¿sí? Y muy probablemente va a mejorar significativamente la predicción de la morfología de la galaxia. Nosotros no queríamos meter tantas propiedades porque no nos interesa de nuevo una receta, sino que nos interesaba un mecanismo que nosotros podamos entender. ¿Sí? Y si metemos 100 propiedades del halo, después es muy difícil entender cuál es más importante que las otras y qué es lo que hace cada una. Entonces metimos las cantidades o ciertas cantidades del halo que en la literatura más o menos se encuentra que relacionan con la morfología de la galaxia. En primer lugar, la masa del halo. En segundo lugar, el parámetro de concentración del perfil de Navarro-Frentzen-White. El redshift del momento angular máximo, en la curva que les mostré hace un ratito. El parámetro dimensional de spin, que ya vimos que tiene muy poco que ver, pero que por cariño lo ponemos igual. La pérdida de momento angular, que es lo que mencioné hace un ratito, que queremos ver si realmente tiene sentido utilizar para predecir morfología o no. Y bueno, dos cantidades más, los semiejes, el cociente semieje en el momento de máxima expansión y el redshift a mitad de masa. El redshift en que el halo alcanza la mitad de la masa, el progenitor principal. Cada uno de estos paneles muestra cómo se puede calcular capa, el parámetro de morfología ese que dijimos, que siempre es lo que aparece en el eje vertical, usando solamente una de todas esas propiedades a la vez. ¿Sí? Como verán, cada uno es un muy débil predictor, o sea, son muy malas las correlaciones cuando uno usa cada uno de esos predictores a la vez. Esos dos que se ven al final, que son tan buenos, son básicamente la pérdida de momento angular de las estrellas, ¿sí? Y el Woods to Total Mass, que no lo vamos a usar para predecir porque ya sabemos que funcionan bien. Y aparte los medimos en la simulación hidrodinámica. Todas estas otras cantidades los medimos en la simulación de Armateron. Y esto es lo que obtenemos cuando utilizamos el algoritmo y lo optimizamos, encontramos los mejores hiperparámetros para predecir con esas propiedades el kappa. Como diría Manuel, está más bien que mal. No es una gran predicción, pero como dije hace un ratito, lo importante no es utilizar una receta, sino ver que efectivamente la pérdida de momento angular del halo de materia oscura interno o de la parte interna del halo sirve para predecir la morfología. Acá a la izquierda tenemos la relación entre kappa verdadero y kappa predicho por este algoritmo. La ideal sería que todos los puntos se acomoden sobre la recta 1, 1, no ocurre. Esta clase de algoritmos funcionan bien para los valores medios y se chingan un poco en los extremos, que es en definitiva lo que a uno le gustaría predecir mejor, es decir, los valores altos y bajos de kappa corrón. Entonces, eso habla un poco en contra del resultado. Acá a la izquierda simplemente mostramos cómo funciona la predicción y los valores verdaderos en función de la masa. Como dijimos, los valores medios más o menos se ajustan bien, pero es difícil reproducir la dispersión. Y simplemente para ver si esto efectivamente era útil o no, o si el momento angular, la pérdida de momento angular era útil o no en este algoritmo, lo que hicimos fue correr de nuevo el Gradient Boosted Regression Trees usando una cantidad menor de propiedades. Es decir, acá lo único que hicimos es usar el M200. En el eje vertical tenemos el parámetro de correlación de Pearson, perdón, el coeficiente de correlación de Pearson. Mientras más alto significa que es mejor la predicción. Y bueno, como verán, para diferentes combinaciones de propiedades del halo, los parámetros crecen o decrecen. El que da mejor usando dos propiedades es, de nuevo, juntar la masa con la pérdida de momento angular. Y bueno, usando tres propiedades ocurre algo parecido. Todos los que dan mejor son los que utilizan la pérdida de momento angular del halo de materia oscura en la región interna. Y los otros parámetros que en la literatura aparecen como buenos predictores de la morfología, como el parámetro de concentración, como el redshift en que se acumula la mitad de la masa, o como el parámetro de spin, no mejoran mucho la predicción que se hace solo con la masa. De alguna manera, lo que nos dice esto es que tienen la información de la masa ya contiene la información de esas cantidades. Bueno, y por último, digamos, este mismo análisis se puede hacer haciendo feature importance, que es hacer las cosas al revés, utilizar todos los features
utilizar todas las propiedades del halo para predecir el kappa e ir sacando de a uno para ver cuál es el que al sacarlo empeora o vuelve peor la predicción, para saber cuál es la importancia que tenía. Y de nuevo acá, la masa es el factor más importante para predecir morfología, pero encontramos que en segundo lugar tenemos la pérdida de momento angular. Bien, y ya con esto termino. Estudiamos las relaciones entre los halos y las galaxias de la simulación Eagle. El crecimiento neto angular, trabajamos en artículos anteriores, correlaciona con propiedades como el parámetro de spinning de alineación interna, en consonancia con lo que obtuvimos en trabajos previos, pero no correlaciona de manera significativa con la morfología de las galaxias, no es un buen predictor de morfología. Sin embargo, la pérdida de momento angular en la región interna de los halos correlaciona con la morfología, débilmente inclusive cuando se considera la evolución de la materia oscura en la simulación de Armater-Only. Y por último, con el algoritmo de aprendizaje automático optimizado, vimos que en efecto se puede mejorar la predicción de kappa utilizando la pérdida de momento angular. El trabajo que queremos hacer ahora es investigar la relación de la galaxia en las simulaciones Illustris, que es algo que estamos haciendo ahora con Manuel, es decir, utilizar otra simulación para ver qué obtenemos, ver de qué modo la evolución de la alineación del momento angular con la estructura en gran escala determina la morfología, ¿sí? Que es algo que les comenté de un artículo previo, el tema de la evolución de la dirección con respecto a los filamentos, que acá no vimos. Incorporar en el algoritmo que vimos hace un ratito la alineación interna y externa del momento angular de los halos, que vimos que sí tenía que ver con la morfología, para predecir kappa. Y por último, analizar cuáles son los mecanismos físicos que relacionan la pérdida de momento angular en la región interna con la morfología de la galaxia central, que es, como dijimos, lo que más nos interesa poder decir esto ocurre por esto y no simplemente eso sería todo. Muy bien, Pato. ¿Preguntas? Primero sí. Le voy a darle primero la palabra a la Comisión Asesora, ¿sí? Gracias. Me queda claro, ¿hay alguna razón por la que no utilizaste el tiempo del último merger o información de merger en la estimación de Machine Learning? O sea, ¿lo tenés o no te interesa? El tiempo, en realidad, las propiedades que usé acá es una selección que terminamos haciendo. Al principio utilizaba, siempre tratando de que fueran de 6 o 7 para no complicar tanto el análisis después. Pero utilicé muchas más propiedades, entre ellas la del último merger. Y la del último merger no mejoró mucho el performance. No. Sí, usé muchísimas propiedades. Que es en realidad lo que uno quiere predecir. O sea, la media no es tan difícil de predecir, porque es 0,5, que no significa nada acá. 0,4, qué sé yo. Pero el spread, que es básicamente los valores muy disco o muy bullish, es lo difícil de reproducir, pero en realidad, por lo que estuve leyendo, porque no soy muy ducho en algoritmos de Machine Learning, esa clase de cosas se suelen trabajar con le llaman augmented sample, o sea, con formas de trabajar sobre la muestra para mejorar la predicción y no cambiar ni los hiperparámetros ni ninguna de esas cosas. Así que bueno. Gracias, Pato. Súper didáctico el seminario. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con si intentaron, digamos, hacer esto mismo de algoritmos de Machine Learning, pero para distintos snapshots. Tal vez no puedas producir bien a 0,0 porque tenés, como bien dijiste, un montón de propiedades físicas que te pueden cambiar las cosas, pero tal vez a 0,5 sí, y con eso, digamos, después vos lo podés evolucionar desde ahí, entonces ahorras un montón de tiempo de cálculo, tal vez. Pero a 0,5, ¿a qué te referís? O sea, quiero decir que si vos haces estas mismas predicciones, no exactamente no los mismos parámetros que tú usas, este algoritmo para distintas etapas de proceso de la simulación, tal vez te sirva dar material hasta un cierto punto y después ya tengas que hacerse así la parte... El tema es qué significa el parámetro ese kappa a Redshift 1. Claro, o sea, son es un límite, pero digo, estamos de acuerdo que en un momento como
o según tú te entendido, en algún momento se tiene que dar muy bien porque apenas se forma, sí coincide, pero después, por ejemplo, el momento angular, por ejemplo, pero después ya no. Entonces, en algún momento, en el medio tal vez, te sirva lo suficiente como para decir, bueno, la Dark Matter Only anda bastante bien con la Variance, entonces podemos hasta este momento creerle y después sabemos que hay un montón de procesos astrofísicos que te borran esta visión de pasar del halo a la galaxia. Sí, de hecho, a medida que te vas atrás en el tiempo, las cosas andan re bien con teoría lineal directamente. El problema, te digo, es que si ponele que predigo bien un kappa que yo mido a Redshift 1, es decir, un cociente de cantidad de rotación, de energía de rotación sobre energía total, pero a Redshift 1 en una galaxia. No sé qué significa esto. Lo puedo predecir probablemente, pero no sé interpretarlo, digamos. Y la otra pregunta es súper sonsa, pero cuando explicaste al principio de los ganadores y los ganadores que ganan momento angular, ¿tienen el mismo, pierden también velocidad de dispersión o pierden tamaño? O sea, ¿pierden energía potencial a favor de energía cinética o se mantienen la misma energía? O sea, la pregunta sería, si ganan momento angular, ¿también mantienen su dispersión de velocidad igual o también pierden? Muestran parámetros de spin más altos. O sea, eso es lo que sé. Mayor el parámetro de spin, mayor el soporte rotacional. Y evidentemente se supone que tienen menos dispersión de velocidades, pero no medí eso concretamente. Ya. Pasa que tienen que escucharlo los miles de oyentes. Okay. Sí, ¿te fijaste en algún momento si esta clasificación entre los que tienen alto y bajo te correlaciona con el grado de viralización de los halos? Un poco la intuición de que, como ha dicho la gente, de que los halos por ahí que han tenido un poco a lo que decía el Fede, de que si los que tienen merges recientes han levantado artificialmente el momento angular, estos donguias, pero no sé cuándo, pero después relajan y vuelven a bajar el momento angular. Entonces, por ahí, yo lo que haría es, la pregunta es si te habías fijado si están en un estado de virialización. No están virializados. No medí la virialización, lo que sí medí en un momento es proxy, que es la distancia entre el centro de masa del halo y el pozo de potencial. Y el centro de la galaxia sería, digamos. O sea, cuando tenés una estructura que no está virializada, porque tenés, por ejemplo, dos pelotas, el centro de masa está en el medio de las dos y el pozo de potencial está en una de las dos. Cuando veo que esa diferencia es muy grande, en algún momento estudié y dije, bueno, esto no es tan relajado. Pero no me acuerdo si comparé eso con las dos muestras estas de ganadores y perdedores. Pero sí, podría ver eso. No son tan porque no estarían. Y lo otro es, si no te fijaste, o sea, el paso parece demasiado alto, digamos, entre querer correlacionar. O sea, si no existiera una correlación, por ejemplo, entre Dark Matter Only y la hidro del halo de materia oscura, ¿qué importa la correlación con los varios? Bueno, eso es lo que la filmina que me salté. O sea, acá estas son propiedades de los halos en la Dark Matter Only y en la... Y no sé si esto te refería, pero estas son propiedades de los halos en la Dark Matter Only y en la hidro. Tenemos la masa, la forma, el eje vertical es el cociente entre las propiedades y en general está todo cerca de uno con cierta dispersión. En el caso de la masa, por ejemplo, la fracción te queda igual que la fracción de Dark Matter en la simulación, entonces es todo más o menos consistente. Pero en principio estas propiedades más o menos se reproducen en una y en otra. Fíjate que inclusive el Angular Momentum Growth está en uno, tiene bastante dispersión para masa baja. Pero sí, en principio sí podría no haber relación directamente entre las partículas de Dark Matter y de la Dark Matter Only y la hidro.
A lo mejor debería verlo con más detalle antes de... La misma, sí. ¿A qué te referías? Perfecto, sí. Yo lo que no quiero es usar 1000 propiedades precisamente por eso. O sea, yo sé que las fuerzas las voy a terminar relacionando, digamos, pero con las propiedades del halo, en hidro y en dermaterone. Claro. ¿Y qué es lo que te sorprende de la forma? Y en realidad, perdón, yo ahí puse shape, la forma es un parámetro P, que es un cociente de... Sí. Pero si te fijas, para masas bajas hay bastante dispersión. Hay 20% para arriba y para abajo. O sea, hay halos con la misma masa que tienen formas muy, muy diferentes en una simulación y la otra. Sí, en principio, ponerle estrellas me cambia las cosas, ponerle gas me cambia mucho las cosas, pero como vos decís, si después encontrar una relación, por eso me llama la atención que siquiera exista esta relación. O sea, para mí todo tiene que ser plano. El hecho de que no lo sea hizo que yo llene los últimos 20 minutos de seminario con esto y el último mes que estuve en Holanda haciendo esto. Pablo, por la charla, muy buena. No, nada. Una pregunta, perdón, antes de la pregunta. En el caso de Galaxia Disco, ese momento, vamos, al que tú le das el corte. Pero por una galaxia elíptica o más o menos disky, digamos, tú tomaste la galaxia cortada a un solo radio Sí. y miraste que no estaba alineada o te fijaste si a diferentes radios cambiaba ese alineamiento. Probé con el 15% del radio virial, el 10% del radio virial y después creo que el 20 y el 30. Y no había... La tendencia, por supuesto que a medida que te acercas al radio virial, la alineación es cada vez mejor, porque estás agarrando una pelota que en la misma región, digamos, o en regiones cada vez más parecidas, pero por debajo de los 20, del 20% del radio virial, la tendencia no cambiaba mucho. No probé con cosas más chicas todavía, una de esas dentro de la propia galaxia, empieza a cambiar eso también, pero no me fijé. Sí, sí, lo decía porque si por ahí ese vector apunta en cualquier dirección para diferentes radios, no hay un alineamiento. Pero... Entre 10, 15 y 20 no cambiaba mucho. O sea, si hago este mismo gráfico, cuando lo hice, digamos, viste ahí donde dice off, ahí bueno, probaba con diferentes cosas, cuando lo haces para 10, 15 y 20, da cerca de 1 siempre. No cambiaba mucho. Bien. Y otra pregunta chiquitita, si me Fede, respecto a si miraste esto con los mergers, pero específicamente con los major mergers, que son los que podrían tener mayor impacto en el momento angular de la galaxia y del halo. La respuesta rápida a eso fue que me quedé sin tiempo para hacer eso en particular, porque estudiar los major mergers implicaba ver con mucho detalle el árbol del merger tree. Sí. La información que yo saqué del merger tree, Redshift, en donde el progenitor principal alcanza la mitad de la masa, era bastante directo. La sacaba bien rápido de las tablas.
El Major Merger no lo llegué a hacer, pero sí es algo que obviamente debería utilizar para ver morfología. Más preguntas chiquitas. Hola Pato, felicitaciones. Tengo dos dudas. ¿Qué modelo de tipo de materia oscura vos asumís que existe? No sé si PBH o WIMP o otro tipo. Y la otra es, lo que yo no terminé de entender, los datos no te daban y por eso usaste Machine Learning. Hubo una parte donde dijiste, como hace cualquier persona desesperada que usa Machine Learning, no terminé entendiendo el por qué. No, primero, te respondo primero lo segundo. Lo segundo era un chiste. Lo que quiero decir es, no encontramos una relación directa entre cantidades que teóricamente están relacionadas o que empíricamente nosotros ya habíamos relacionado en trabajos anteriores, que eran las cantidades que nos interesaban. A mí me interesaba relacionar el Angular Momentum Growth o estas muestras ganadoras y perdedoras con la formación de galaxias. Mi fantasía era que tuviera que ver, mucho que ver, los ganadores, las muestras ganadoras y perdedoras con el tipo de galaxia que se formaba ahí adentro. Y eso es lo que no encontramos. Una vez que no encontramos eso, lo que hicimos fue, medio a ciegas, empezar a estudiar diferentes relaciones, una de las cuales no fue tan a ciegas, que era este Angular Momentum Loss, porque lo encontramos en el artículo que decía de Zabal y colaboradores. Que ya vimos que relacionaba y vimos en las gráficas que podía llegar a servir si usábamos Dharma Teroni. Como no conocemos la relación teórica que podría haber entre la pérdida de momento angular en el 10% del radio viral, no hay una teoría que nos diga por qué eso debería formar galaxias de un tipo o de otro. Para ver si esa relación realmente servía o no servía, lo que usamos es Machine Learning. Eso es lo que hicimos. Y respecto a al tipo de materia oscura, es partículas que interactúan solo gravitatoriamente unas con otras, digamos. No, WIMP que interactúan débilmente, digamos. No interactúan de ninguna otra forma que no sea gravitatoriamente. Perdón, León, a ver que habían como 7 preguntas antes que yo. Bueno, un montón, todo lo que has hecho está increíble. Tengo solamente curiosidad si tienen algún mecanismo en mente para explicar por qué los boosters pasan de Redshift 1 a 0, de estar alineados a perpendicular o al revés. No, ninguno. No tenemos ningún mecanismo más que hipótesis sobre que viven en regiones un poco más densas y por lo tanto sufren más mergers, no correlacionados entre sí, es decir, mergers que no vienen de una sola dirección sino de diferentes direcciones, pierden el momento angular original pero se alinean con el filamento. No, o sea, me gustaría contarte un cuentito más cerrado, pero al principio tenemos la señal y es una de las cosas que no lo puse ahí en el trabajo futuro, pero que tenemos que seguir investigando. Que sea de Redshift 1 a 0 sería una consecuencia de que empiecen a ser más relevantes los efectos no lineales. Y sí, o sea, es todo no lineal en esa etapa y sí, en principio podría haber torques tidales secundarios, podría haber no sé, en algún momento veíamos que lo que nosotros le llamamos filamento en una época de la formación del halo es una cierta estructura y en otro momento a lo mejor hay una estructura perpendicular a esa que cobra importancia, digamos, porque se empieza a acumular materia en esa dirección y le genera un torque, a lo mejor muy parecido a la teoría de torque tidal, pero en otra dirección. No sé, es más complejo cuando llegas a esa etapa precisamente porque es todo no lineal, digamos. Y puede ser. El tema es que la teoría de torque tidal es una teoría lagrangiana, digamos. Entonces, sí, está bien. Hasta ahora, en lo que más me enfoqué es lo que pasa antes de Redshift 1, que es la charlita que di en las 3A, digamos, que tiene que ver con por qué se produce esa variación sistemática, a pesar de que, como dice Mario, son 1 o 2 grados. Es no son 2 grados, son 10, 15 o 20 grados. Sí. Pero existe una evolución sistemática, que es lo que me interesa, digamos. O sea, podría quedarse en el mismo lugar y aumentar la dispersión. Y no pasa eso, baja.
Y lo que vos decís también es lo que haré después, digamos. Ver cómo se puede explicar, digamos, la diferencia de tendencias y qué tiene que ver eso con la ganancia o no de momento angular, aunque sea rojo o verde. Le agradecemos.